¿Ya estamos listos? Bueno, estoy muy emocionado porque hoy terminamos una serie muy hermosa que hemos estado hablando durante ya 2 semanas atrás y hoy terminamos con esta serie. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie? Volver. Y para poder terminar esta serie quiero que cambie su actitud, quiero verlo siempre sonriendo, siempre diciendo amén, aleluya. No quiero ver que estén bostezando, que estén así medio apáticos, porque si usted se pone con una cara de aburrimiento, pues me voy a aburrir yo primero y yo no quiero aburrirme. Muy bien, estaba muy padre esa fondo, estaba bien, déjalo por favor. Y vamos a terminar esta serie que, ¿cómo se llama? Volver. Dile al que tienes a tu lado, es tiempo de volver a Dios. Y Dios ha estado hablando muy fuerte a mi corazón principalmente, y usted va a entender el día de hoy por qué. Y para esto me gustaría ¿qué le parece si nos volvemos a poner de pie por reverencia a la presencia del Espíritu de Dios? Cierra sus ojitos y comienza a orar para que sea Dios quien hable a través de mi boca. Ayúdeme, respáldeme con su oración. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias porque hoy nos permites estar aquí, Señor, como familia, experimentando y disfrutando de tu gloria, de tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, amamos que tú habites en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y por eso hoy venimos delante de ti para adorarte, Señor, para exaltar tu corazón. Y hoy, Señor, venimos dispuestos, disponibles a escuchar lo que tú quieres hablar el día de hoy. Padre Celestial, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder atesorar tus hermosas palabras que vienen, Señor, en tu libro, en la Biblia, Señor. Usa mis labios, Señor, como pastor, como servidor de esta casa, para poder transmitir tu mensaje. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Tome su asiento. Si se lo va a dar, déselo fuerte a Dios. Amén. Amén. Quiero comenzar este tema haciéndole alguna serie de preguntas. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Digan fuerte amén. Amén. Otra vez, ¿cuántos aquí aman a Dios? Amén. ¿Cuántos aquí aman escuchar a Dios? Amén. ¿Cuántos aquí aman la presencia de Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos aquí buscan a Dios? Amén. Ya bajaron los amenes. ¿Cuántos aquí pasan tiempo con Dios? Amén. Ah, caray. Vamos a volver a empezar a ver. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Amén. ¿Cuántos aquí aman escuchar a Dios? Amén. ¿Cuántos aquí aman la presencia de Dios? Amén. ¿Cuántos aquí buscan a Dios? Amén. ¿Cuántos aquí pasan tiempo con Dios? Amén. ¿Y cuántos aquí se levantaron hoy y lo primero que hicieron fue pasar un momento con Dios? Amén. ¿Seguro? Amén. Todo está fallando hoy. Yo creo que Dios quiere que lo hagamos así, más cerca, ¿verdad? Se acabó la pila de este micrófono y creo que de todos los demás también. Bueno. Y la alabanza también se acabó por allá atrás. Muy bien. Porque, amados hermanos, muchas veces como iglesia decimos, ¿verdad?, que amamos a Dios. Y lo he estado predicando en todos estos martes, ¿verdad? Desde el martes antepasado. Hemos estado predicando acerca de eso, que muchos venimos y decimos amar a Dios, venimos y adoramos a Dios, pero se nos ha olvidado, ¿verdad?, nuestro primer amor. Y es por eso que Dios está hablando a la iglesia, y no solo a las iglesias, sino a todas, no solo a la iglesia de Isaías 61, sino a todas las iglesias, que es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Porque cuando una iglesia olvida su primer amor,
Lo único que queda es una iglesia con actividades. Diga conmigo, actividades. Una iglesia con actividades, una iglesia con servicios, una iglesia con un montón de eventos, pero sin amor real por Dios. Sin amor real por Dios. Y amados hermanos, si usted se preguntaba por qué tuve que cancelar las reuniones virtuales, por qué mañana no, bueno, eso ya al rato se lo va a decir Iván, mañana no vamos a tener liderazgo, es porque Dios ha estado hablando muy fuerte a mi corazón. Y lo que me acaba de decir Dios es, párale tantito, me dijo, ¿sí? Porque lo que más quiero es que Isaías 61 no se llene de actividades, de eventos, de servicios. Lo que quiero es que regrese a su primer amor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, para los casados quiero hacerles una pregunta. ¿Han notado que su relación de pareja se ha vuelto simplemente rutinaria? ¿Sí? A ver, ¿quién puede ser sincero y decir, sí, realmente se ha vuelto rutinaria, siempre lo mismo, no hay nada nuevo? Las mujeres han de decir, no me sacan a pasear, ni aunque sea a la esquina, ¿verdad? No me invitan ni un heladito, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque me ha pasado. Sí, me ha pasado. Yo siempre me pongo por ejemplo. Me ha pasado junto con mi esposa, a veces hemos caído en rutina, hemos caído en siempre lo mismo y a veces hasta nos peleamos por las mismas situaciones siempre, ¿sí? Por lo mismo, pero ¿por qué digo esto? Porque hay parejas, ¿verdad? Hay hombres, mujeres, esposos que pagan las deudas, pagan las cuentas, cuidan a los hijos, mantienen la casa limpia, no se traicionan en uno al otro, son un gran equipo de trabajo, están aparentemente estables, pero diga conmigo, han dejado su primer amor. ¿Han dejado qué? Su primer amor. Su primer amor. Y es que, amados hermanos, a pesar de cumplir con las obligaciones, a pesar de cumplir, ¿verdad?, con cada uno de los roles que nos toca como pareja, al varón, ¿verdad?, trabajar, a la mujer a lo mejor cuidar a los hijos, aunque tengamos ese rol, aunque cumplamos con nuestras obligaciones, se ha perdido la pasión, se ha perdido la admiración, se ha perdido la ternura, se ha perdido el interés genuino el uno por el otro. Son compañeros de cuarto, diga conmigo, son compañeros de cuarto, pero no están enamorados. ¿Sí? Son compañeros de cuarto, pero no están enamorados. ¿Y por qué digo esto, amados hermanos? Porque en las iglesias pasa lo mismo. En las iglesias pasa lo mismo. A Dios no le gusta, diga conmigo, a Dios no le gusta cuando su iglesia lo pone en segundo plano. Cuando se llena de cosas que hacer la iglesia, amados hermanos, pero olvida su amor por Él. Y es que hoy en día hay muchas iglesias que están así, que se han llenado de actividades, que se han llenado de eventos, que se han llenado de un montón de cosas, pero han olvidado su amor por Él. Cumplen sus obligaciones, cumplen con lo que tienen que hacer, cumplen con sus eventos, cumplen con predicar la palabra, cumplen con traer gente a la iglesia, pero ha olvidado su primer amor. Y este es el mensaje que Dios ha traído para esta iglesia, para Misión Isaías 61. Diga conmigo, vuelve a tu primer amor. Y quiero que abramos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer del 1 al 7. 2 del 1 al 7. Ahora bájale poquito porque como no traigo micrófono ya, ahora se escucha mucho. ¿O sí me escuchan bien? Sí, entonces así déjale. ¿Lo tenemos? Tenemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso:
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado, diga conmigo nuevamente, trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Y no has qué? Versículo 4, y lo vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieses arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero comenzar este tema explicándoles lo que dice, ¿verdad? ¿A quién va dirigida esta carta, este mensaje? ¿Para quién está dirigida la carta de la iglesia de Éfeso? Obviamente se escucha que es para Éfeso, pero quiero que vayamos un versículo más atrás. Del capítulo 2, 1, vamos a leer el versículo 20 del capítulo 1. ¿Sí me estoy explicando? Apocalipsis 1, 20. Apocalipsis 1, 20. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 ¿qué? Candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora sí vamos a leer el 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Diga conmigo: la carta está escrita para el ángel de la iglesia y para la iglesia. Una vez más, la carta está escrita para el ángel de la iglesia y para la iglesia. Mueve tantito al que tienes a tu lado, dile: no te duermas, porque es necesario que escuches esto. Entonces, amados hermanos, la carta está dirigida para primeramente el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia. Y quiero explicar aquí por qué la Biblia habla de un ángel. ¿Sí? A ver, míreme. ¿Me veo con cara de ángel? No. Tiene cara de chamuco. No. Lo reprendo. La Biblia habla que se le escriba al ángel porque ángel quiere decir enviado o mensajero. ¿Sí? De hecho, la palabra griega que se escribió al principio, ¿verdad? En Apocalipsis, la palabra original en griego es ángelos. Y ángelos quiere decir enviado o mensajero. En el resto del Nuevo Testamento, amados hermanos, la palabra se usa varias veces para referirse a seres humanos. ¿A qué? A seres humanos, con un encargo o mensaje específico. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Mateo 10:10, no lo vamos a leer, pero en el libro de Mateo 10:10, cuando Juan el Bautista es llamado, ¿verdad? Lo llaman ángelos, mensajero de Dios. ¿Sí? En Lucas 7:24, los discípulos de Juan el Bautista también son llamados ángelos, mensajeros de Dios. En Lucas 9:52, los mensajeros que Jesús envió a la aldea de Samaria,
a la aldea samaritana, también fueron llamados ángelos. La palabra original fue ángelos. Y es la misma palabra que se está usando en Apocalipsis. Escribe al ángelos de la iglesia de Éfeso. Entonces, bajo esta lógica, el ángel de la iglesia, diga conmigo, es el mensajero principal. Otra vez, el mensajero principal. El portavoz humano, amados hermanos, el portavoz encargado de recibir y transmitir la palabra de Dios a la congregación. ¿Quién tiene esa tarea? Aquí. El pastor. Entonces, amados hermanos, esta palabra primeramente fue recibida por mí. Y Dios me confrontó y Dios me dijo. ¿Sí? Por eso le dije, yo sentí como Dios me dijo, espérate tantito. Sé que tienes mucha energía, tienes muchas cosas que hacer, tienes muchos proyectos que lograr, que yo te he dado, que han nacido de mi corazón, pero párale tantito. Has olvidado tu primer amor. ¿Sí? Entonces el pastor debe de ser el primero en reconocer que ha dejado su primer amor. Y hoy lo reconozco ante ustedes. El problema es que hoy en día muchos pastores se han vuelto orgullosos, se han vuelto ásperos, se han vuelto a lo mejor hasta se les ha subido, ¿verdad? Por todas las actividades, por todos los eventos, por todas las cosas que se hacen en la iglesia, pero se ha olvidado de su primer amor. Y diga conmigo, es necesario volver. Es necesario volver. Porque la palabra está siendo muy clara. Al final dice que debemos de tener cuidado, tenemos que arrepentirnos de eso. Y aunque la iglesia de Éfeso realmente no estaba en pecado, su pecado más fuerte era haberse olvidado de su primer amor. Diga conmigo, si la cabeza está mal, el resto del cuerpo está mal. Entonces, amados hermanos, cuando Dios me habló esto, me dijo, necesito que regreses a tu primer amor. Y es por eso, amados hermanos, que está en mi corazón regresar a los momentos en los que me enamoré de Dios. ¿Ve esta guitarra aquí? Porque yo me enamoré de Dios cuando por primera vez le toqué una alabanza. Ese fue el lugar donde yo me enamoré de Dios por primera vez. Cuando de mi boca empezaron a salir palabras para adorarle a Dios. Por eso si me vieron ahorita en la alabanza, yo estaba recordando mi primer amor. Y eso es lo que hoy quiere el Señor hablarte a ti ahora como iglesia. Porque la carta fue escrita para el ángel y para la iglesia. Codea al que tienes a tu lado y dile, ahí te hablan. Esta va para ti, dile. Dice la palabra que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio, diga conmigo, en medio de los 7 candeleros de oro. Amados hermanos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, camina en medio de los 7 candeleros. Dios camina en medio de los 7 candeleros. ¿Qué son los candeleros? La iglesia. Diga conmigo, Dios tiene que caminar en medio de la iglesia. Entonces, esto revela, amados hermanos, la presencia activa de Cristo. Cristo, nuestro amado Jesucristo, siempre está presente en la iglesia. Diga conmigo, Jesucristo siempre está presente. Y si Dios está presente aquí, si Jesucristo, la presencia de Dios, está presente aquí, nuestra actitud debería de cambiar. ¿Sí?
O sea, si Jesús está aquí, amados hermanos, Amén. voy a empezar a soltar piedras. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Sí? ¿Lo digo o no lo digo? Si la presencia de Dios está aquí, codea al que tienes a tu lado y dile, ¿por qué te duermes? Si la presencia de Dios está aquí, codea al que tienes a tu lado y dile, ¿por qué no adoras? ¿Por qué no? Si la presencia de Dios está aquí, dile al que tienes a tu lado, ¿por qué no la respetas? ¿Por qué no? Dile al que tienes a tu lado nuevamente, ¿por qué has olvidado tu primer amor? ¿Por qué has olvidado? Amén. Amén. Entonces Cristo no observa de lejos, amados hermanos. Jesucristo no está allá afuera, ahí viendo, a ver, sentadito allá afuera en el asfalto. No está allá afuera viendo a ver qué pasa. Él está en medio de nosotros. Amén. Jesucristo camina en las iglesias y ve su doctrina, su enseñanza, ve sus motivaciones. A ver, fíjate, al que tienes a tu lado, a ver si viene motivado. Híjole, viene medio desmotivado. Jesucristo ve los pecados ocultos de la iglesia. Jesucristo ve el verdadero estado espiritual de la iglesia. Y es por eso que dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y a las otras 7 iglesias. Escribe que yo que camino en medio de ellos me he dado cuenta de esto. Dile al que tienes ahora a tu lado, ¿de qué se habrá dado cuenta nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué se habrá? ¿De qué se habrá dado cuenta de nosotros? Yo creo que se dio cuenta de nuestras caras en las que traemos todos los martes. Entonces, amados hermanos, la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. La iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia, amados hermanos. Y sintámonos privilegiados, porque el Señor nos está hablando como si fuéramos la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. No por nada es la primera a la que le escribe. Tú y yo no somos cualquier iglesia. Isaías 61 no es cualquier iglesia. Nosotros, este grupo pequeño de personas, no somos cualquier cosa delante de los ojos de Dios. Amén. Y por eso es que Dios nos está hablando claramente y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Porque para Él somos de alta estima. La iglesia de Éfeso era una iglesia de alta estima. La iglesia de Éfeso era sumamente privilegiada. Gozó de una sucesión pastoral que envidiaría cualquier congregación. Fue fundada y edificada personalmente por el apóstol Pablo. Personalmente fue fundada por el apóstol Pablo, quien pasó 3 años enseñándoles, amados hermanos, 3 años enseñándoles a la iglesia intensamente. También fue pastoreada por Timoteo, el joven discípulo de Pablo. Y finalmente fue supervisada por el propio apóstol Juan, el autor de esta carta del Apocalipsis, quien vivió allí sus últimos años. Y gracias a esto, amados hermanos, era una iglesia con un nivel teológico y doctrinal altísimo. No eran novatos, y el que tienes a tu lado, tú y yo no somos novatos. Ellos eran expertos en la fe, amados hermanos. Ellos eran expertos en la fe. ¿Sí? Así que allá afuera, que nadie te diga que tu iglesia es una iglesia novata, que tu pastor es un pastor novato. No. Somos una iglesia con doctrina, con teología. Amados hermanos,
no somos cualquier iglesia. Dile al que tienes a tu lado, no somos cualquier iglesia. No. Y fíjese, la iglesia de Éfeso vivían en la metrópolis del pecado. Vivía en Éfeso. Éfeso era la metrópolis del pecado. Era el centro de idolatría mundial. Éfeso albergaba el gigantesco templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La economía y la cultura de la ciudad giraban en torno a la adoración pagana y prostitución como ritual. Es decir, que no estaban en cualquier lugar. Estaban en la mismísima cuna de la idolatría. Estaban en la mismísima cuna de la idolatría, pero también en la mismísima cuna del comercio. ¿Le suena algo parecido? ¿Le suena algo parecido? ¿Se da cuenta cómo Dios no se equivoca? ¿Dónde está ubicada Isaías 61? ¿Parte de qué municipio es? La cuna del comercio. Y la cuna de lo otro. Todos son comerciantes. Y eso es a lo que voy. La gran mayoría de los congregantes de Éfeso eran comerciantes. Se dedicaban a lo mismo. ¿Cuántos aquí son comerciantes? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Se da cuenta por qué el Espíritu habla? Amén. Aleluya. También era la capital de la magia y el ocultismo, amados hermanos. Era una ciudad famosa por la superstición y la práctica de la magia negra. Los cristianos de allí tenían que resistir una atmósfera espiritual sumamente pesada todos los días. Todos los días estaban en una atmósfera espiritual pesada, porque no era cualquier iglesia. Además, en Éfeso se fusionó el culto imperial. ¿Qué se refiere a eso? Que los dioses locales en Éfeso, ¿verdad? De sus dioses locales en Éfeso también se adoraba fuertemente al emperador romano, como si fuera un dios. Lo que ponía constantemente en riesgo de muerte o persecución a los cristianos que se negaran a hacerlo. Entonces no era cualquier iglesia. Era una iglesia que estaba siempre en peligro espiritualmente y físicamente, porque si no adoraban al imperio romano, les cortaban la cabeza. Y era una iglesia de comerciantes, de gente trabajadora, de gente dispuesta. Y es por eso que quiero pasar al punto número 2. Porque primero Jesucristo dice en el versículo 2, Efesios 2:2 dice: yo reconozco tus obras. Yo reconozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Y tu arduo qué? Trabajo. Y paciencia. ¿Cuántos aquí han trabajado duro esta semana? ¿Han sido pacientes? ¿Sí? Y fíjese que en el versículo 3 nuevamente vuelve a decir: y has sufrido y has tenido paciencia, fíjese otra vez, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, Éfeso era una ciudad de trabajo, de comercio y actividad constante. Éfeso era una de las ciudades más ricas e importantes en el Imperio Romano. Tenía un puerto comercial muy activo, tenía rutas comerciales que conectaban con Asia y Europa, tenían grandes mercados. Se ponía la plaza todos los martes.
Tenían una intensa actividad económica relacionada con el templo de la Artemisa. Y cuando Pablo llegó ahí, encontró una ciudad llena de empresarios, de artesanos, de comerciantes, de vendedores, de fabricantes, de comerciantes y trabajadores especializados. La cultura de Éfeso era una cultura de productividad. Diga conmigo, productividad. Producían constantemente resultados. Producían constantemente productos. A ver, ¿cuántos aquí de los que se dedican al comercio producen sus productos? A ver, levante la mano. Dile, entonces ya estás acostumbrado. Ya estás acostumbrado a producir. ¿Sí? Entonces, esto hace más interesante el elogio de Jesús, porque Jesús elogia primeramente a la iglesia de Éfeso y les dice: yo reconozco tus obras y que has trabajado arduamente. La palabra griega que ocupa aquí la palabra es kopos, y kopos significa trabajo agotador hasta el cansancio. ¿Trabajo agotador hasta qué? Hasta el cansancio. ¿Cuántos aquí trabajan hasta el cansancio? A ver, levante la mano. ¿Se da cuenta? Hasta su pastor, yo creo que por eso se está durmiendo hoy, porque ha trabajado hasta el cansancio. Lo digo en buen plan. ¿Sí? Y Jesús estaba reconociendo eso de la iglesia. Jesús estaba reconociendo su arduo trabajo. No solamente el trabajo en el templo, en la iglesia, sino su trabajo diario, porque eran comerciantes. Eran comerciantes, diario trabajaban. Y es posible que la iglesia, amados hermanos, la iglesia de Éfeso reflejara parte de la cultura de la ciudad. Era una iglesia ocupada, era una iglesia activa, era una iglesia trabajadora, era una iglesia productiva. Siempre estaban haciendo algo y eso no era malo. Diga conmigo, no es malo trabajar. Otra vez, no es malo trabajar. Jesús mismo elogió eso, amados hermanos. Jesús mismo reconoció que la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora. Pero aquí parece la ironía espiritual, porque la misma fortaleza de Éfeso se convirtió en su debilidad. La misma fortaleza de Éfeso se convirtió en su debilidad, porque una persona acostumbrada a producir puede terminar midiendo su relación con Dios por lo que hace. Una iglesia acostumbrada a trabajar termina midiendo su relación con Dios. Una iglesia acostumbrada a trabajar arduamente hasta el cansancio termina negociando su relación con Dios. Podríamos decirlo así, amados hermanos. Éfeso sabía trabajar para Jesús, sabía trabajar en lo secular, pero había olvidado cómo estar con Jesús y quién era el que le proveía ese trabajo. Se lo vuelvo a repetir. Éfeso estaba acostumbrado, ¿verdad? Sabía trabajar para Jesús, sabía trabajar arduamente en lo secular, pero había olvidado cómo estar con Jesús y quién era el que le proveía ese trabajo. Tenían ministerio, tenían servicios, tenían doctrina, tenían discernimiento, tenían actividades, tenían prosperidad, tenían trabajo. Pero el fuego de su relación con Dios se estaba apagando. Y Jesucristo se dio cuenta porque Él camina en medio de las 7 iglesias. Dile que tienes a tu lado, no estamos aquí por bonitos.
Estamos aquí para adorar a Dios y para exaltar a Dios. El único que nos provee de trabajo, el único que nos provee de bendición, el único que nos provee su presencia para que esta casa siga funcionando, para que esta casa siga produciendo. Hay un contraste muy poderoso en esto, amados hermanos. Observen el orden. Jesús primero reconoce su trabajo, pero después confronta su amor. Es como si Jesús dijera: no tengo problema con tu esfuerzo, no tengo problema con que trabajes arduamente, no tengo problema con tu doctrina, no tengo problema con tu perseverancia, pero mientras trabajas tanto, dejaste de cultivar tu amor por mí. Dejaste de cultivar tu amor por mí. Y esto es especialmente peligroso, amados hermanos. Para pastores, para líderes, para la iglesia, porque hay personas que se pasan tantas horas trabajando, no solamente para Dios, sino también para sus trabajos seculares, que terminan descuidando al Dios que les provee. Diga conmigo: es tiempo de volver. Y entonces viene Apocalipsis 2, versículo 4. Apocalipsis 2, versículo 4, que dice: pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Dile al que tienes a tu lado: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. El peligro, amados hermanos, es que el servicio y la costumbre reemplacen el afecto. Sigues hablando de Dios, sigues trabajando para Dios, pero ya no hablas con ese Dios por el puro placer de estar junto con Dios. Se lo vuelvo a repetir. El peligro es que en el servicio y la costumbre reemplacen el afecto. Porque muchos aquí trabajamos arduamente y también trabajamos arduamente en la iglesia. ¿Cuántos aquí son servidores de Iglesia Emanuel? Y a veces trabajamos arduamente hasta el cansancio. Pero muchas veces ese trabajo reemplaza el afecto por Dios. Sigues hablando de Dios, sigues trabajando para Dios, pero ya no hablas con Dios por el puro placer de estar con Dios. Quiero preguntarte algo: ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Dios solo por el placer de estar con Él? No porque te lo dijeran en tu grupo de servidores, no porque te lo dijeran en la iglesia, no porque tengas que ir a la vigilia, no porque tengas que venir a los martes a orar. No, ¿cuándo fue la última vez que tú decidiste hablar con Dios solo por el puro placer de hablar con Él? Entonces, la devoción se volvió como una obligación. Hoy en día oramos por obligación. Hablamos con Dios por obligación, no por devoción. Entonces, amados hermanos, ¿cómo sé que estoy olvidando mi primer amor? ¿Cómo sé que estoy dejando mi primer amor? Les quiero dar 3 síntomas. 3 síntomas. Si tú tienes estos 3 síntomas, has perdido, hermano, dice por ahí. Número 1, oración mecánica. Oración mecánica es cuando oras solo por repetir palabras, pedir cosas, te la pasas pidiendo y pidiendo. Oras solo por compromiso, porque te tocaba orar el jueves a las 9 en la llamada virtual, el día de vigilia te tocaba orar y por eso. O porque te tocaba dirigir el martes en la misión, solo por compromiso. ¿Verdad? Entonces es cuando oras solo por repetir palabras,
por pedir cosas o por compromiso, pero no disfrutas el momento. No disfrutas ese momento con Dios. Número 2, pérdida del asombro. Cuando leer la Biblia, adorar, cantarle a Dios ya te da igual. Ya no te conmueve el corazón. Pérdida del asombro. Ya no te asombras por Dios. Ya no amas adorar a Dios, ¿verdad? Ya no amas leer su palabra. Ya no te asombra leer su palabra. Ya no conmueve tu corazón leer o escuchar una alabanza. Se comparte la palabra en la misión, se comparte la palabra en la iglesia y ya no te llena, ya no provoca en ti un cambio. Se está ministrando la alabanza y ya ni una lágrima te sale, ya hasta te la sabes nada más de pura memoria y estás adorando y exaltando a Dios, pero nada más con el cuerpo, tu mente está en otro lado. Número 3, el candelero está en riesgo, y aquí me voy a alargar un poquito, porque cuando tú empiezas a sentir riesgo en el candelero, es decir, empiezas a enfriar, ¿verdad? Te empiezas a enfriar y ya no sientes lo mismo, ya no sientes la presencia de Dios, ya no sientes nada. Lo decíamos la vez pasada, ¿verdad? En el tema de amor frío. Empezamos a decir, es que yo ya no siento lo mismo. Está la alabanza y ya no siento lo mismo. Está la predicación y ya no siento lo mismo. Quiere decir que el candelero está en riesgo. ¿Y qué significaba el candelero? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Lea Apocalipsis 1:29 o 1:20 nuevamente. La iglesia. Fíjese lo que estoy diciendo, amados hermanos. Que cuando una iglesia comienza a tener este síntoma de ya no siento lo mismo, el candelero está en riesgo. La iglesia está en riesgo. ¿La iglesia está en qué? En otras palabras, la misión de Isaías 61 está. Entonces la iglesia dejaría de existir. Esto puede ocurrir, amados hermanos, en diferentes niveles. Primero, la iglesia pierde la influencia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? La congregación sigue reuniéndose, sigue teniendo nombre, sigue teniendo actividades, pero ya no tiene un impacto espiritual en la ciudad. Ya no tiene un impacto espiritual en la ciudad. Ya no transforma vidas. Ya no se siente la presencia de Dios. Ya no hay frutos. En términos prácticos, el edificio sigue abierto, pero el candelero ya fue quitado. Dile al que tienes a tu lado, yo no quiero eso para Isaías 61. Número 2, pérdida de identidad espiritual. La iglesia comienza a existir únicamente como organización, comienza a existir solamente como una organización. Se conserva la estructura, se conserva la tradición, pero Cristo ya no está en el centro. Cristo ya no está en medio de la iglesia, porque se ha quitado el candelero. Cristo ya no está en el centro. Hay reuniones, pero no hay avivamiento. Hay programas, hay eventos, pero no hay pasión. Hay actividad, pero no hay vida. Y número 3, incluso puede desaparecer físicamente. Porque esto históricamente ocurrió en Éfeso. La iglesia de Éfeso desapareció. ¿La iglesia de Éfeso qué? Desapareció. La ciudad de Éfeso desapareció.
hoy quedan ruinas solamente. Es difícil no ver cómo esta advertencia, ¿verdad? Cómo esta advertencia viene a la iglesia de Éfeso. La congregación que un día fue pastoreada por Pablo, por Timoteo, por Juan, hoy ya no existe. Lo interesante, amados hermanos, es que el pecado que provoca esta advertencia fue que habían olvidado su primer amor. Jesús no dijo: quitaré el candelero porque están adorando a los ídolos en Éfeso. Y eso que estaban rodeados de ídolos, de gente idólatra. Era la cuna de la idolatría. Jesús no dijo: voy a quitar el candelero porque están negando mi fe por la persecución. Jesús no dijo: voy a quitar el candelero porque no están trabajando. Jesús dijo: voy a quitar el candelero por haber dejado tu primer amor. ¿Por haber dejado qué? Tu primer amor. Eso hace la advertencia aún mucho más seria, amados hermanos, porque solemos pensar que una iglesia desaparecerá por herejías, por pecados, por inmoralidad. Pero Jesús está enseñando que una iglesia también puede perder su lugar por perder su pasión por Él. Por perder su pasión por Él. Dile al que tienes a tu lado: ¿estás apasionado? ¿Estás apasionado? ¿Estás enamorado de Dios? ¿Estás enamorado de Dios? Y si no lo viste muy convencido, dile: aguas, porque entonces Jesús puede quitar el candelero. Lo más peligroso, amados hermanos, no es abandonar la iglesia. Porque en los temas pasados estuvimos hablando de gente que ha dejado de venir a la iglesia. Lo más peligroso no es abandonar la iglesia. Lo más peligroso es permanecer en la iglesia, seguir sirviendo, seguir predicando, seguir cantando mientras tu corazón se aleja silenciosamente de Dios. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Porque aun si se fueran todos ustedes y solamente quedáramos Iván y yo, dice la palabra de Dios que donde dos se pongan de acuerdo, ahí está Dios en medio de ellos. Entonces no es que la iglesia no venga, es que la iglesia pierda su pasión por Él. Ese es el verdadero peligro. Y quiero terminar este tiempo Apocalipsis 2 del 4 al 5 dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, diga conmigo, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Quiero terminar esta serie, amados hermanos, diciendo algo que tal vez muchos necesitan escuchar. Jesús no dijo: perdiste tu primer amor. Jesús no dijo: perdiste tu primer amor. No dijo: perdieron su primer amor. ¿Sabes qué es lo que dijo? Dijo: has dejado tu primer amor. No es lo mismo perder que dejar. ¿Sí? Porque yo puedo dejar mis lentes aquí y salirme allá afuera a convivir y después me acuerdo: ay, dejé mis lentes en la silla. Y yo regreso por mis lentes, ¿verdad? Y me los pongo. Pero es diferente a decir: ah, caray, ¿y mis lentes? ¿Dónde los dejé? Ya los... Porque algo que se pierde no se puede recuperar. Pero algo que se deja, lo único que tienes que hacer es
volver. ¿Es qué? Volver. ¿Es qué? Volver. Es volver. Entonces hay una gran diferencia, amados hermanos. Cuando pierdes algo no sabes dónde se quedó, pero cuando dejas algo casi siempre recuerdas dónde fue la última vez que lo tuviste. Y quizás hoy el Espíritu Santo te está preguntando. Dile al que tienes a tu lado, ¿dónde fue la última vez que tu corazón ardió por Dios? Yo les comentaba que la última vez que mi corazón ardió por Dios, ¿saben cuándo fue? La última vez que dirigí la alabanza en la iglesia. Ahí dejé mi primer amor. Porque la primera vez que me apasioné por Él fue cuando toqué una guitarra. Y le canté a Dios. Pero ¿saben qué hice hoy? Volví a mi primer amor. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió por Dios? ¿Cuándo fue la última vez que orabas sin que nadie te obligara? ¿Cuándo fue la última vez que adorabas sin estar mirando el reloj? ¿Cuándo fue la última vez que llorabas en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que oír hablar de Jesús era tu pasión y no una obligación? Porque no lo perdiste, amados hermanos. Lo dejaste. Y si lo dejaste, ¿puedes qué? Volver. Por eso Jesús da estas 3 instrucciones. Primero, recuerda dónde has caído. Recuerda dónde lo dejaste, dice el Señor. Vuelve mentalmente al lugar donde comenzaste a enfriarte. Recuerda cuándo fue tu primera vez. Recuerda cuando tu fe era sencilla, amados hermanos. Recuerden cuando no necesitabas que alguien te persiguiera para congregarte. Recuerda cuando no necesitabas una crisis para buscar a Dios. Recuerda cuando su presencia era suficiente para tu vida. Cuando le decías, yo no necesito nada más que tu presencia. Segundo, arrepiéntete. Y hemos visto que arrepentirse es cambiar nuestra manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. No es el pastor y por eso no sientes nada. No es el lugar y por eso no sientes nada. No es la predicación. Somos nosotros. Cambia tu manera de pensar porque no hemos vuelto a nuestro primer amor. El problema no es la falta de emoción, es la falta de dirección, amados hermanos. El arrepentimiento es reconocer, Señor, me alejé, Señor, te perdí, Señor, te dejé, Señor, no fue el diablo, no fue la gente, no fue el pastor, no fue el tiempo, fui yo quien comenzó a caminar lejos de ti. Y tercero, haz las primeras obras. No esperes sentir algo para empezar a obedecer. Obedece y el fuego volverá. Dile al que tienes a tu lado, obedece y el fuego volverá. Vuelve a orar, vuelve a adorar, vuelve a buscar, vuelve a servir, vuelve a enamorarte de Jesús. Porque el amor no se mantiene solo, amados hermanos. El amor se cultiva. ¿El amor qué? Se cultiva. El amor se trabaja. Por eso a veces a las parejas les digo, no es que se haya ido el amor o que hayas perdido amor, es que no has cultivado el amor, no has trabajado el amor. Hoy Cristo sigue llamando a su iglesia.
Y por eso me hace sentir que no necesitamos ahorita trabajar más, no necesitamos producir más, no necesitamos hacer más actividades, sino necesitamos volver. Porque cuando volvemos al altar, cuando volvemos a la intimidad, cuando volvemos a nuestra pasión, cuando volvemos a nuestro primer amor, es una iglesia que puede recuperar lo que perdió. Amén. Puede recuperar miembros que se fueron, puede recuperar ministerios que se cerraron. Pero si pierde el amor por Cristo, habrá perdido lo más importante. Y yo no quiero perder su presencia. Yo no quiero perder que Jesucristo esté en medio de Isaías 61. Yo no quiero eso. Y sé que usted tampoco lo quiere. Di conmigo, vuelve. Vuelve. Vuelve antes de que tu corazón se acostumbre a vivir lejos de Él. Vuelve. Vuelve antes de que tu rutina sustituya la pasión. Vuelve antes de que tu trabajo reemplace la intimidad. Vuelve antes de que tu amor por Dios sea solamente un recuerdo, porque todavía hay gracia, todavía hay misericordia, todavía hay una voz llamándote, y esa voz sigue diciéndote: recuerda, arrepiéntete y vuelve. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. Así que hoy yo no quiero llamar a gente, yo quiero que seas tú solo. Que cierres tus ojos esta tarde y que recuerdes primero. Y una vez que recuerdes, te arrepientas. Y una vez que te arrepientas, digas con tus propias palabras: quiero volver a ti. Pero para que no se me duerma, póngase de pie. Hoy queremos volver a ti, Señor.